Honduras. Esto no es un descubrimiento que yo hice o que me lo inventé, sino que tomé las ideas de otros historiadores. En el caso de... Aquí tenemos... la enseñanza de la historia de Honduras en el sistema educativo hondureño presenta una característica común en los niveles de primaria, secundaria y en las universidades, o sea, ya sea públicas o privadas. En ellas persiste y predomina la enseñanza de la historia de Honduras bajo una concepción histórica escolar. El término fue estudiado por el historiador hondureño Marcos Carías Zapata, que él me impartió la clase de historia de Honduras y otras clases en la carrera de historia en Tegucigalpa. Él murió en el 2018. El historiador hondureño Marcos Carías nos dice, aquí cito uno de sus ensayos, que la mayoría dice de las ocasiones al poeta como al periodista, al político y a muchos científicos sociales o naturales no se les hace evidente de por sí qué concepción histórica poseen. Y de la mayoría de las personas, así como de los indicados, puede decirse que mientras no ejecuten una labor crítica, la concepción histórica que poseen es la que recibieron dentro de su formación escolar. Toda formación escolar educa para adherir al individuo a su sociedad y junto a ella al régimen político y económico imperante. La educación histórica, en cuanto a explicación del pasado común, que ha originado a esa sociedad, es un elemento vital en dicho proceso de adherencia. Comienza muy pronto y se fija rápidamente. Esto significa que la historia que el hondureño sabe de Honduras es lo que aprendió en la escuela primaria. Termina su primaria, termina su secundaria, termina su bachillerato, entra a la universidad, termina la universidad, pero el hondureño sigue repitiendo lo de historia de Honduras, lo que aprendió en la escuela primaria. Para terminar la cita de Marcos Carías, dice, cuando se considera la historia desde presupuestos emotivos y estéticos o propagandísticos, en el caso de los políticos y periodistas o presumiblemente científicos y ensayistas de otras disciplinas, sin suficiente preparación en la materia, suele aflorar esta concepción básica. Recibida del sistema a pesar de que el escritor o la persona en cuestión se coloque y salvaguarde en la última filología avanzada en la terminología más depurada y revolucionaria. Esta es una cita que tomé de su ensayo, La historia de América en el canto general de Pablo Neruda. Yo tengo la revista, casualmente esta, de 1976. Él hace un análisis de la obra de poética de Pablo Neruda, canto general, y prueba de que la concepción que tenía Pablo Neruda de la historia de América era la que había aprendido en la escuela. Hay que leer todo el ensayo para entender esa parte, pero eso se encuentra en una universidad, y yo tengo esta revista casualmente. Bien, lo que él llama formación escolar, entonces yo lo cambié y lo titulé como concepción histórica escolar. Aquí, el ensayo que tengo escrito yo sobre la concepción histórica escolar es un ensayo que tiene aproximadamente unas 30 características, sacadas del ensayo de Marco Carías y también de los textos de estudios sociales y de historia de Honduras. En este caso, como la conferencia es corta y no es para profundizar mucho, me voy a tomar solamente una característica, y es la que usted puede ver ahí, que es repetición de falacias históricas, que hayan sido corregidas por los historiadores. Existiendo la información histórica correcta, esta no es corregida. Se invisibiliza el aporte o simplemente no se toma en cuenta. Los docentes y los que elaboran textos referidos siguen alimentando las falacias históricas al agregar información inventada, sin comprobar o consultar la bibliografía apropiada. El contenido y la información histórica de los textos referidos está desactualizado. Las falacias históricas son refutadas por una serie de libros de una variedad de investigadores. Les voy a dar algunos ejemplos. Aquí ustedes ven este término, texto refrito. Texto refrito le llamo yo a todos esos textos de primaria y secundaria que utilizan los niños en las escuelas y colegios. Y le llamo refritos porque esos son como los refritos. Alguien hace un texto, agarra los 5 textos, los copia los 5 y hace un refrito y le pone el nombre de texto de estudios sociales o texto de historia de Honduras.
y ya tienes un texto. O sea, que ahora cualquiera puede hacer un texto. Cualquiera de ustedes puede agarrar 10 textos refritos y se hace el suyo y le pone su nombre y ya está texto de historia de Honduras. Por eso, entonces, todos van repitiendo la misma información. Bien, para refutar falacias históricas, ustedes nos podemos valer. Aquí les doy un collage de una serie de libros que tengo en mi biblioteca personal y la mayoría de ellos son de refutación de falacias históricas, tanto de historia de un país, de historia universal, de historia en general. Entonces ahí pueden ver ustedes hasta los mismos libros tienen el título, pues. Los 7 mitos de la conquista española, el mito del canibalismo, las grandes mentiras de la historia, etc. Aquí tenemos otro grupo de libros también que los voy actualizando y voy comprando. Por ejemplo, este de Plata y Sangre, la conquista del imperio y las guerras civiles del Perú. Este es lo más reciente que he comprado y nos explica muy bien y refuta también otro montón de mitos, que es escrito por el mismo autor de La Conquista de América, una revisión crítica. Da información muy buena. Entonces, todos estos libros nos dan información que otros historiadores no toman en cuenta. Aquí hay otro collage de libros. Por ejemplo, el de Imperiofobia, Leyenda Negra. Este es un libro que la primera edición se hizo en el 2016, ya para el 2018 ya tenía 15 ediciones. Está mi querida Belén de mi casa. Actualmente este libro ya lleva más de 20 ediciones. Pero los libros de Leyenda Negra, ustedes en internet pueden encontrar, yo tengo aproximadamente como 25 libros solo de Leyenda Negra. Entonces, son muy buenos, solamente que este es el más reciente. Y de ahí van a ver otros de historiadores venezolanos, mexicanos, de América del Sur, de Perú, Chile, el de Mateo Resal, que es el último que me obtuvo mi hija, en digital, porque no, o sea, está agotado impreso. Y otro libro que está ahí, Elegía Criolla. Este es un libro muy bueno que lo voy a comentar después. Aquí hay otro libro, y hay tres tesis. En realidad hay un montón de tesis, pero les pongo esta solo como ejemplo, que son tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tesis de la Universidad Complutense de Madrid y tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es impresionante que para el caso de Honduras, que tenemos la ciudad maya clásica de Copán, que es un patrimonio de la humanidad, es tema de tesis doctorales fuera del país, mientras que en Honduras pues no, a la universidad, a la autónoma no le ha interesado los mayas. Aquí pueden ver ustedes dos tesis. La de San Carlos de Guatemala es una para la licenciatura, es una tesis dedicada solo a un gobernante, a 18 Conejo, mejor conocido como Huaxalajú Tumbat Cahuil, que es el 13º gobernante. Y aquí abajo a la derecha, esta es una tesis también, Memoria Cultural de la Autónoma de México, en el doctorado de Estudios Mesoamericanos, y está dedicado a 2 ciudades, la ciudad de Copán y a la ciudad de Palenque. Entonces, en otros países del mundo, Copán es tema para tesis doctorales. Solo en Honduras es que no lo es. Bien, esta situación de las falacias históricas no es una cuestión solamente única de Honduras, ¿no? Esto se da a nivel, sucede pues en todos los países, México, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Chile, el Perú, Colombia. Inclusive ustedes pueden encontrar libros con el título Falacias, mitos de la historia de Colombia, o falacias históricas sobre la historia de Colombia, sobre el Perú. Yo he encontrado de varias y los he logrado obtener. También ellos generan sus propias falacias. La historia universal también la tiene, sin dejar afuera también Europa, Asia y África. Bueno, no hay continente que se libere de la falacia histórica. El Internet se nos ofrece pues gratis infinidad de ensayos, tesis de licenciatura, maestrías y doctorados de un sinnúmero de universidades: la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de México, la Universidad Francisco Marroquín, la UNAM, la Autónoma de Honduras. Hay en la colección hondureña hay también una buena cantidad de libros que refutan falacias históricas, la de San Carlos, etcétera, que nos ofrece un conocimiento histórico crítico y actualizado. Bueno, yo no les voy a andar haciendo preguntas, sino que voy a dar la conferencia, pero voy a hacer una pregunta previa, solamente la única pregunta que les voy a hacer, ahí la puede contestar cualquiera. Una falacia previa, pregunta: ¿de dónde viene el nombre de Honduras? Cualquiera la puede contestar, porque todos van a dar la misma respuesta.
A ver quién activa su micrófono. Y me dice, Gracias, ¿por dónde? gracias. Hemos llegado hasta Honduras. Exactamente, es una Gustavo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Esa respuesta me la puede dar cualquier niño, de gracias a Dios, de Cortés, de Francisco Morazán, de cualquier escuela primaria y secundaria, porque esa es la que se enseña en las escuelas y colegios, que el nombre de Honduras viene de una frase, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Esta frase fue escrita por el cronista español Antonio de Herrera y Tordesillas. La tal frase colombina aparece por primera vez en la crónica de Antonio de Herrera, titulada Historia General de los Hechos de los Castellanos e Isla y Tierra Firme del Mar Océano. Su libro de él, en resumen, se le llama Décadas. Son 10 tomos. Y ahí habla sobre historia de Honduras. Y él dice ahí, en muchos trechos no había fondo, al menos estaba en grandísima Honduras. Cuando tocaron fondo dijeron, bendito Dios que hemos salido de estas Honduras. Y de aquí tomó el nombre del Cabo de Honduras y así mismo toda la costa. La frase colombina pues fue inventada por Antonio de Herrera. Resulta interesante que la obra escrita también por el cronista Hernando Colón refuta esta frase. Esta es una falacia porque nunca le dijo Colón. Esta le inventó el cronista Antonio de Herrera. Pero resulta también paradójico que esta misma frase inventada por Antonio de Herrera es refutada por el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón. ¿Ya? Y aquí les cito a ustedes para que ustedes como tengan una idea. Ya les voy a mencionar cuál es el libro. Ahí dice que luego navegado hacia tierra firme, la vuelta del mediodía llegaron a ciertas islas, aunque no tomaron tierra, sino que es en la mayor que se llama Guanara, aquí sería Guanaja, por lo cual los que después hicieron cartas de marear, las llamaron a todas islas de Guanaros, que está a 12 leguas distantes de la tierra firme, cerca de la provincia que se llama ahora Cabo de Honduras, aunque el almirante le llamó entonces Cabo de Casinas. Pero por lo que hacen estas cartas, sin andar por el mundo, incurren a grandísimos errores, los cuales ahora que me ocurre quiero referir, aunque rompe el hilo de mi historia. Aquí está escribiendo, por decir así, el hijo de Colón, quien él escribió una obra que se llama La historia del almirante, o sea, la historia de su padre. Y de ahí terminamos la cita donde él se sale de la narración y dice, estas mismas islas y la tierra le ponen en sus cartas de marear como si en efecto fuesen tierras distintas, siendo el Cabo de gracias a Dios el mismo que llaman en otro nombre, y una cosa misma ambos lo hacen dos. La causa de esto es porque después que el almirante descubrió estas regiones, Juan Díaz de Solís, por cuyo apellido se llama el Río de la Plata, Río de Solís, por haberle muerto ahí los indios, y Vicente Ñáñez Pinzón, aquí sería Vicente Ñáñez, solo quitaron el pinzón, que fue capitán de un navío en el primer viaje del almirante cuando descubrió las Indias. Fueron ambos a descubrir el año de 1508 con intención de seguir la tierra que había descubierto el almirante en el viaje de Veragua hacia occidente, y siguiendo estos casi el mismo camino llegaron a la costa de Caria y pasaron cerca del Cabo de gracias a Dios hasta la punta de Casina, que ellos llamaron de Honduras, y a las dichas islas de Guanaro, dando, como hemos dicho, el nombre principal a todas. Entonces, aquí el hijo mismo de Colón dice que el nombre de Cabo de Honduras se lo dieron Juan Díaz de Solís y Vicente Ñáñez Pinzón. Esa es la historia, esa es la versión correcta, porque así se quedó el nombre de Honduras, pues, Cabo de Honduras. Eso no se lo había dado Colón, sino que estos dos exploradores. Eso está en el libro de Historia del Almirante, Don Cristóbal Colón, en el cual se da particular y verdadera relación de su vida, sus hechos y del descubrimiento de las Indias Occidentales llamada Nuevo Mundo, escrita por don Fernando Colón, su hijo, segundo volumen, publicada en 1571. Yo consulté la edición de Madrid de 1892, página 219-220. Bien, comenzando con esa falacia histórica, que todos la repetimos, pero que no nos cuentan toda la historia completa, real de dónde vino el nombre de Honduras. Vamos a comenzar con una falacia. Yo tengo aquí 11, para no alargar mucho la conferencia. Entonces ponemos ahí la falacia número 1. Los mayas sacrificaban a los jugadores ganadores en el juego de pelota. Esta es una falacia que la repiten casi todos los hondureños y lo pueden encontrar en internet, en Facebook, en muchos libros y en los libros y en los textos refritos de estudios sociales y de historia de Honduras. Esta falacia no es posible, ya que el juego de pelota
era un título que se le otorgaba a los Kulahao, o sea, a los sagrados señores, a los gobernantes de las ciudades mayas, y era el título de Pixil, jugador de pelota, de las ciudades mayas clásicas. Era un título de la nobleza maya. O sea, que el juego de pelota lo jugaban los nobles, no era un juego de carácter popular o un juego que cualquiera podía jugarlo, no, era un título de la nobleza maya. En los vasos cerámicos, dinteles y murales, los que juegan son los nobles y no personas de común o campesinos. Esta falacia se basa en la incorrecta interpretación de los bajorrelieves del juego de pelota de Chichén Itzá y el Tallín. Estas dos ciudades en realidad son ciudades postclásicas, no son clásicas. También en la errónea lectura del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, ahí no se decapita a nadie en el juego de pelota. Si bien los dos primeros héroes gemelos mueren, y los segundos muere un ampú, pero por otras causas, no mueren por haber jugado el juego de pelota, haberlo perdido, haberlo ganado. Ahí no tiene que ver nada con eso. La muerte de los gemelos es porque no pudieron pasar las pruebas de las casas. ¿Quién fue el primero en escribir y especular sobre esta falacia histórica, sobre el juego de pelota maya? Yo, por lo general, cuando descubro el montón de mentiras en los textos refritos, lo que hago es que me pongo a investigar quién fue el primero que dijo la mentira. Y después me pongo a investigar quién fue el primero que lo va a refutar. Entonces, así hago yo mi trabajo cuando me pongo a escribir mis ensayos o videos. ¿De dónde proviene la idea de que sacrificaban a los jugadores en el juego de pelota maya? Consultando la bibliografía me encontré con el ensayo de Lothar Snow, el juego de pelota y el rito de la decapitación, publicada en 1960, donde nos dice: muy interesante resulta la idea de Paul Wettstein en Ideas fundamentales del arte prehispánico en México, de lo que los sacrificados son los ganadores. El sacrificio era el premio de la victoria. Laurel en las Olimpiadas esperaba al vencedor. Interpretar el sacrificio como una especie de castigo para haber perdido el juego es una concepción occidental. José Alfredo Flores, aquí le cito yo, el libro inédito que tengo, El juego de pelota maya, página 161. Esta cita del libro de Paul Wettstein es de 1957, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Esta afirmación se ha estado repitiendo hasta la actualidad. Podríamos decir, en base a la evidencia, que también resulta una concepción occidental el considerar el sacrificio de los jugadores vencedores. Así que buscando el origen de esta falacia histórica sobre el juego de pelota maya, sea Paul Wettstein el primero en inventarse esta mentira. Yo he consultado otros libros, pero no solo he logrado conseguir el autor, pero no los libros. Por ejemplo, desconozco lo que escribió Frank Blom en 1936, lo que escribió Jorge R. Acosta y Hugo Moedan Poer en el 46, y Augustus Layard Smith en 1961. Pudieron haber sostenido esta falacia. No tengo sus libros y me ha sido imposible obtenerlos. Así que para mí el primero fue Paul Wettstein. Posiblemente esto que lo menciono puedan haberlo dicho, pero los libros no los puedo conseguir por internet. No los han colocado todavía. Y ya pueden ver ustedes las fechas, 36, 46 y 61. Este es el mural que tiene el juego de pelota de Chichén Itzá. Es una ciudad postclásica. Está en la parte inferior de la estructura lateral, ¿verdad? Y para entender este bajorrelieve, ahí les coloco yo cómo pueden conocer una interpretación fuera de la refutación de la falacia histórica. El juego de pelota de Chichén Itzá, una ceremonia de fertilidad para la tierra y su relación con el Popol Vuh. Asociación Tikal, Simposio 17, año 2003. En ese ensayo les explica exactamente todo ese mural. A los dos lados del juego de pelota está en la ciudad de Chichén Itzá. Y realmente es casi como un desfile, es un ritual de guerreros disfrazados de jugadores de pelota, pero que no tiene que ver nada con el sacrificio de ganadores y vencedores, sino que solamente es una reproducción ritual del Popol Vuh. Hay que dar una conferencia para explicar ese mural aparte, pero cualquiera de ustedes que quiera consultar eso lo puede encontrar en ese ensayo. Ahí está completo la explicación de ese mural y no tiene que ver nada con jugadores sacrificados en juegos de pelota. No se sacrificaba a nadie en los juegos de pelota maya. Hay otra falacia que se repite mucho en los textos de estudios sociales de primera y secundaria, basados aquí en Honduras, donde dice que la forma de gobierno de los mayas era teocrático, o sea, gobierno ejercido por sacerdotes. El libro que yo encontré, que refuta completamente eso, sin ninguna discusión,
Se llama Los orígenes del poder en Mesoamérica, de un antropólogo mexicano, Enrique Florescano, publicado en el 2009. Este libro llegó al ISER, solo uno, y carísimo, pero yo los obtengo rápido, no me importa cuánto vale, y todo lo que llegue de los mayas lo compro, aunque sean 3 o 4, me los compro todos, para controlar la información. También la comparto cuando la gente lo quiere, pero en este caso solo llegó este libro y lo logré obtener. En este libro les explico a ustedes exactamente cómo era el poder político de los mayas, y no tenía que ver nada con los sacerdotes ni era teocrático. Por ejemplo, aquí tenemos el material que yo escribí sobre el altar Q, y la llegada de Quinillaculmacopán dio inicio a un nuevo linaje, ¿verdad? Y a la construcción de una nueva ciudad en el 427. Fueron abandonados los edificios clásicos predinásticos y se comenzó a construir una nueva ciudad, que sería en el clásico dinástico temprano y en el clásico dinástico tardío. Como ven, ahí estoy utilizando otros términos que no se utilizan en la actualidad, sino que se usan, solo lo usan los antropólogos, en el caso de yo, o lo uso yo. ¿Por qué? Porque esta es la nueva periodización que hay de la cultura maya. Todavía no se usa esta periodización. En Honduras creo que solo la usa Ricardo Agurcia Fagel y solo la uso yo. Y ahí ningún texto tiene la nueva periodización de la cultura maya. Si ustedes se fijan, donde dice clásico, y la subdivisión de clásico predinástico, tiene del 500 al 250. En realidad el clásico antes comenzaba en el 250. La nueva periodización hizo retroceder 750 años para atrás, para dar inicio al clásico predinástico. Así que ahora se le llama clásico predinástico, y después clásico dinástico temprano, clásico dinástico tardío. Antes a esto se le llamaba clásico temprano, clásico medio y clásico tardío. Así va. Eso ya cambió, eso ya no es así. Aquí es para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando. La fotografía, el dibujo a colores, esa es la ciudad que ustedes visitan cuando fue abandonada en el 822. Desde luego que ustedes la ven sin el repello de cal y todo eso, y los colores. Entonces eso lo ven ya, porque eso ya lo perdió. Pero en la parte de abajo, esta es la ciudad que está debajo de ella, como cuando se inició la construcción de la ciudad clásica de Copán, los tiempos de Quinillaculmo. Posiblemente esto está a más de 30 o 40 metros bajo tierra. No está abierto al público, esa parte. Entonces, para que tengan una idea ustedes de cómo ha cambiado el estudio de la cultura maya. Y en el caso de los textos referidos, lo que se enseña de los mayas es de la década de los 50. No está actualizada. Creo que lo único que actualiza en la clase soy yo. He revisado todos los textos. Creo que hay un texto de historia de Honduras de un historiador que utilizan en la UNITEC, que así ya podríamos decir que ya utiliza la nueva información de la cultura maya, porque el estudio de la cultura maya se divide en la vieja visión del pasado maya y la nueva visión del pasado maya. Ese corte se da en la década de los 80, pero los textos refritos de estudios sociales de primaria y secundaria siguen siendo de la década de los 50, la mayoría. Y eso ya no es posible. En uno de los textos refritos, es una profesora licenciada de la UPN que da clase en la Autónoma, de la que tiene a tiempo completo, ¿verdad? En uno de sus textos escribe que los mayas y los grupos mesoamericanos, la dieta alimenticia estaba constituida en un 75% por el maíz y complementada con carne. Yo no sé de dónde sacan esta información, porque esta información es realmente mentira, es falso. Aquí les doy una lista que ustedes pueden investigarla en internet, qué es lo que comían los pueblos mesoamericanos o los pueblos de América. Inclusive hay un ensayo de la UNESCO donde nos da todos los alimentos de los grupos indígenas antes de 1492. Aquí tienen una idea ustedes de qué comían los grupos mesoamericanos, en el caso de los mayas a nivel de aves: el pavo, pelícuna, bobo, garza, pato, todo ese montón, mamíferos, todo ese montón de mamíferos. ¿Ya? En la realidad yo ninguno de esas carnes las he probado. ¿Ya? El pavo sí, pero ya las otras no. Aquí la ictofauna también podían obtener este tipo de comida. Reptiles, el cocodrilo, por lo menos ahora sí puede comer cocodrilo, uno lo encuentra en el supermercado Los Andes. Tortugas, pues no, yo nunca habría consumido. Yo sé que algunos de ustedes pueden haber probado las tortugas. Entonces,
seguir repitiendo eso de que los mayas solo se dedicaban al maíz es confundir la importancia que tuvo el maíz para las culturas desde un punto de vista espiritual, religioso, cultural. Pero no significa que solo comieran solo maíz. El maíz realmente solo era un acompañante. ¿Ya? Era más variada la comida. La falacia número 4, esta la tomo de la historia de Honduras. Este es publicado son 3 docentes uno de ellos es docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el más reciente que se ha publicado. Creo que es uno de los más malos. Pero como les digo, es un refrito. Y me llamó la atención que cuando lo compré, allí en un cuadro rojo yo lo enmarqué y dice ahí, Copán fue uno de los centros mayas que más contribuyó al desarrollo de la astronomía. Mentira, ahí se desarrollaron varios congresos de astrónomos, mentira. El altar Q, el que aprende 16 astrónomos, fue erigido en conmemoración de estos congresos, mentira. Entonces, solo en ese parrafito hay 3 mentiras. ¿De dónde salió esta primera interpretación? ¿Por qué la sigue repitiendo si el altar Q ya está totalmente interpretado bajo una nueva visión del pasado maya, que arrancó en la década de los 80? Bueno, entonces yo me puse a investigar quién fue, me costó bastante hallar el primero que hizo una interpretación del altar Q. Esa fue de 1924. Entonces este texto del 2020 la sigue repitiendo, pero eso fue en 1924. Para la década de los 80 ya estaba totalmente descifrado el altar Q. Todavía siguen escribiendo eso. Los textos referidos sobre Copán y su contenido, como les dije, siguen de la década de los contenidos son de la década de los 80. Vamos a profundizar un poco en esta falacia. Por ejemplo, yo busqué el libro, me costó hallarlo, estuve como buscando por internet a ver cómo me abría los portales, porque muchos portales no se te abren, si no tienes la dirección, no se te abren así tan fácilmente, pero si le pones algunas claves, te pueden abrir automáticamente. Entonces logré conseguir el libro, y el primer mayista en reflexionar sobre lo que representa el altar Q fue Heber Joseph Spiden. Su interpretación fue publicada en su libro The Reduction of the Day, publicado en 1924. Eso lo logré hallar en la Universidad de Harvard, en los portales que ellos tienen de estos documentos digitalizados. Spiden nos dice, el Congreso Astronómico de Copán, así titula el capítulo. Ahora los monumentos importantes de Copán, se registran las fechas 6 Cabán y Esmol, están decorados con hilera de hombres sentados sobre jeroglíficos, es correcto. Surge la pregunta de si estos son imágenes más o menos formalizadas de un congreso astronómico celebrado el 503. Las mejores esculturas de este tipo se encuentran en el escalón esculpido del templo 11, en el lado del altar Q, en los lados y la parte superior del altar T, y forma menos completa en el altar U. Entonces, él fue el primero que hizo esta interpretación. A él se le perdona el que haya dado la interpretación. ¿Por qué? Porque están especulando. Todavía no se había descifrado la escritura maya, no se habían hecho los descubrimientos que se han hecho ahora, pero entonces su interpretación tiene validez en su momento, ¿verdad? Pero ya para después del 80 ya su interpretación va a ser superada. Por ejemplo, cuando él habla de la estructura 10L11, del dintel, es esta estructura que está en la parte de arriba de la estructura 10L11, donde está la flecha, en la puntita, ahí estaba ese dintel, no lo tenemos nosotros, creo que está en Harvard. Este es el altar Q, donde están las figuras, donde él dice que son astrónomos. Este es el altar T, que está en el Museo Regional. También las figuras que aparecen, piden que son astrónomos. Y en el altar U también aparecen unos personajes que dicen que también son astrónomos. Esto ya fue superado. Pero no sé por qué lo siguen escribiendo en los textos refritos de historia. Específicamente solo salen en ese libro. ¿Ya? Aquí no voy a detenerme a esto porque es lo mismo, ¿no? Pero esta primera interpretación resultó errónea debido a una serie de causas. Entre estas, la escritura maya no se había descifrado. Las nuevas investigaciones, excavaciones y restauraciones, descubrimientos de tumbas, estelas, dinteles, excavaciones de las tumbas de los Culajao, que se inicia con el proyecto arqueológico Copán en 1978, darán inicio a una nueva visión del pasado maya y Mesoamérica. Podemos decir que arranca con la década de los 80. Hoy en día, como producto del desciframiento de la escritura maya y de los estudios arqueológicos de las ciudades mayas, de sus centros urbanos, el altar Q ya ha sido descifrado e interpretado completamente por los arqueólogos y epigrafistas mayistas. Entonces, esto cómo se descifró la escritura maya, ese es para otro tema de exposición porque es un poquito, es muy bonito conocer la historia de cómo se descifró.
La clave se descubrió en 1952, pero un señor ahí que le dieron el grado de Sir, Eric Thompson, retrasó el desciframiento durante casi 2 décadas, por 20 años, porque solo lo que él decía era lo correcto. Y cualquier persona que dijera todo lo contrario era un samurái, le cortaba la cabeza a cualquiera que no siguiera lo que él interpretara. Al final, sus interpretaciones erróneas fueron con el tiempo superadas. Ya Eric Thompson, muchos de sus libros quedaron obsoletos. No así algunos libros como de la religión maya, que yo lo tengo, que es muy bueno, y sobre el trabajo que él hizo sobre los glifos mayas, que fue también extraordinario. Todavía ese libro se sigue publicando. Pero ya en cuanto a interpretaciones de la historia maya, sí estaba totalmente errado. Inclusive a él, muchos de sus errores, estando vivos, se las mostraron, pero nunca las aceptó. Era un poco terco Eric Thompson. Tal vez porque le dieron el grado de Sir. Por ejemplo, este es un dibujito que aparece en internet, imagen elaborada de otra imagen, pero manipulada burdamente. Se sustituye el sacrificio de un jaguar por un ser humano. Una escena totalmente falsa. El altar era un monumento considerado por los mayas de Copán una piedra sagrada, la misma que fue consagrada al fundador Quinillacuno. Es posible que los jaguares tampoco fueron sacrificados encima del altar porque no tuvieran ningún daño, debido a su importancia sagrada. No existe evidencia de prácticas de sacrificios humanos en Copán. El sacrificio humano es uno de los tantos mitos o falacias históricas que persisten sobre los mayas y de las culturas indígenas mesoamericanas y en el norte de América. Esta falacia se ha vuelto tan ridícula al considerar que los pueblos indígenas de América nunca tuvieron cementerios, sino que solo pozos de sacrificios. Y a esta falacia se le agrega otra. ¿Por qué sacrificaban? Porque eran caníbales. Mito inventado por Cristóbal Colón y repetida a nauseabunda por varios siglos. Mitos resistentes a desaparecer a pesar de haber sido refutados por los historiadores. Ven, esta imagen aparece y a veces a la gente le gusta ver eso, pero en realidad la imagen correcta es esta. Esta imagen está basada en la presentación del informe arqueológico de Diana Bellinger y Jeffrey Stopper. Yo traduje ahí el ensayo de ellos. Se llama Los jaguares del altar Q, Copán, Honduras, análisis faunal, arqueología y ecología. Esto lo pueden encontrar ustedes en internet, el que sabe inglés, lo puede bajar con el título en inglés que está abajo, y les explica lo que hicieron los arqueólogos cuando movieron el altar Q, encontraron un hueco, en arqueología se le llama cista, cuando es en la superficie inferior se llama cista, y ahí dentro encontraron 14 jaguares sacrificados, encontraron unos abanicos de aves y 2 guacamayas, de esqueletos de guacamaya. Pero eso sí es real arqueológicamente. En base a ese descubrimiento arqueológico se hizo esta figura, este dibujo, que posiblemente Jack Passat, el último gobernante de Copán, sacrificó los jaguares en honor a cada uno de sus descendientes del linaje dinástico de Quinillacuno. Esta es la imagen correcta, pero es una imaginación, pero basada en el informe arqueológico de estos, que son los mismos que hicieron el estudio, hicieron el ensayo. Lo pueden encontrar en internet este ensayo. Yo se los traduzco a los alumnos para hacer tarea de esto, se los traduje. Bien, hay un doctor alemán, Peter Hasler, en el 2004, escribió una tesis doctoral que se llama Sacrificios humanos entre los aztecas, un estudio crítico de fuentes e ideología. Tiene 456 páginas esta tesis doctoral, ahí está el subtítulo, creo, en alemán. Desconozco si hay una edición en español. La tesis de su doctorado molestó a muchos defensores de la verdad histórica, como Michel Kronisch, un divulgador extremo del mito de los sacrificios humanos aztecas. Esta tesis no tiene mucha difusión, se ha quedado así como encerrada, solo se publicó en alemán y nunca llegó a América, ¿ya? Y este doctor refuta, bien probado científicamente, que eso de los sacrificios humanos es totalmente falso. Esa es una cuestión inventada por los españoles. Él lo prueba en su tesis doctoral. Lastimosamente yo no la puedo conseguir. Es imposible conseguirla en México, en cualquier, no. O sea, no ha llegado a Honduras en una edición al español. Y estamos hablando del 2004. Entonces, a mí me parece que hay un fenómeno que se está dando en el mundo y en muchos países, que es la invisibilización de escritos, de documentos que refutan falacias históricas. O bien los historiadores los invisibilizan, o no les interesa, o se hacen los locos, no lo consultan, hacen como que no existen esos trabajos y estas investigaciones.
¿Por qué? Porque refutan sus creencias pseudohistóricas, ¿me entiendes? Entonces, en mi caso yo trato de andar cazando todo lo que pueda hacer. Bueno, leo las dos versiones y la que me presente la evidencia, pues me parece que es la que debe tomar uno partido. Peter Harler hizo famoso por esta tesis, ¿verdad? No la tengo. Bien, ya pasamos al periodo hispánico, dejamos el periodo prehispánico, estamos hablando de 1502, 1581. También aquí hay un montón de falacias, no les voy a explicar todas estas, solamente les doy una idea, ¿verdad? Que los indígenas de América realizaban sacrificios humanos, eso es una mentira. Los indígenas de América eran caníbales, esta les voy a explicar. Las falacias históricas de Colón y Lempira hay un montón. Los indígenas creyeron que los españoles eran dioses, también eso es mentira, nunca creyeron eso. Los indios creían que el caballo, el jinete, era un solo animal, y esto también es otro invento, y no de aquella época, sino realmente contemporáneo. Los pueblos indígenas de América dicen que fueron derrotados, sometidos por los españoles. Los conquistadores españoles destruyeron, dicen, la ciudad indígena, donde vivían felices y sin preocupaciones. Todas estas citas yo las he tomado de los textos refritos. Los conquistadores españoles solo se dedicaban a buscar oro, y en esta frenética búsqueda de metales preciosos, joyas y perlas, les impedía emprender ninguna actividad productiva. Todas estas son falacias históricas. Veamos la número 5 para dar el orden que le estaba dando. En la actualidad, persiste una falacia histórica ridícula y errónea y resistente en desaparecer, es afirmar que los indígenas de América eran caníbales. Esta falacia histórica ya fue refutada por los siguientes investigadores. Miren, todos estos los pueden encontrar en internet. Por ejemplo, el de Juan Ignacio Armas es un historiador cubano. La fábula de los Caribes la escribió en 1884. Es un ensayo corto, pero bien claro y preciso. Historiador cubano. El segundo es Julio César Salas, un libro que escribió en 1920, Los indios caribes, estudios sobre el origen y mito de la antropofagia. Ese libro, ya les voy a contar cómo lo conseguí. Está el otro libro de Enrique Gandía, Historia crítica de los mitos de la conquista de América, de 1929. William Aren, El mito del canibalismo, Antropología y antropofagia, de 1981. Y el último que logré conseguir fue el de Sofía Reading Blake, El buen salvaje y el caníbal, 2009. Estos 5 libros refutan el mito del canibalismo. Como ustedes ven, las diferentes fechas, bien fundamentado. Es bien interesante. Yo compré este libro hace poco, que es de edición 2009, La conquista de América, contada por escépticos, Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán es un escritor famosísimo, ha escrito muchos libros, pero hay que ser escépticos también a lo que él escribe. Por ejemplo, yo tengo el libro acá, y en una de las citas del libro, en la cita número 108, dice él: Julio Salas, 1921, y otros actores de la tendencia indigenista han defendido que el mito del canibalismo indígena lo crearon los conquistadores para justificar sus tropelías, pero la hemoglobina humana, detectada tanto en utensilios de cocina como en corpolitos, o sea, mierdas fósiles, confirma en América se practicaba la antropofagia. El buenísimo de los indios, con sus justos términos, por favor, sin falsear la historia. Esto es lo que cita Juan Eslava Galán sobre Julio César Salas, y esto es lo que él escribe. Es una mentira, es totalmente falso. Julio César Salas no era un indigenista, porque la ideología indigenista y todo eso, que eso es contemporáneo. En la época de Julio César Salas, es un historiador venezolano. Él era etnólogo y fue uno de los pioneros en el estudio de los indígenas en Colombia. Sí, en Colombia, sí. Pero lo que hace este señor Juan Eslava Galán es lo que se le llama la falacia ad hominem. O sea, critique el libro diciéndole que Julio César Salas era indigenista, y eso es incorrecto. Para 1920 eso no existía, la ideología indigenista. Eso es contemporáneo, ¿verdad? Y yo le llamo ideología indigenista porque es totalmente falsa. Está basada en pura leyenda negra, ¿verdad? El trabajo de Julio César Salas es un buen trabajo, realmente muy profesional. Lastimosamente él pareciera que lo desprecia o lo invisibiliza, pero se le olvida a este señor que yo consulté estos otros 5 libros que exactamente refutan lo mismo. Entonces es difícil llegar a sostener y decir que los indígenas de América eran caníbales. Desde luego que hay su explicación por qué en los documentos hispánicos se acusa a todos los indígenas de América como caníbales. Pero eso hay que hacer otra conferencia de por qué se insistía en eso, ¿verdad?
Falacia número 6. La población indígena fue obligada, dice, a cambiar su propia cultura y asimilar la nueva impuesta por los europeos. Esto está en los textos refritos de estudios sociales de primaria y secundaria. Se obligó a los indígenas a asimilar la lengua. Con la incorporación del español, muchas lenguas autóctonas desaparecieron. Estas son 3 falacias que tomé de diferentes textos. Este es totalmente falso. Jamás los españoles obligaron a los indígenas a hablar a dejar de hablar sus lenguas e imponerles a puro látigo o a garrotazos el español. Cualquiera que me quiera discutir esto, maestro, aquí está, mire, se pueden leer aquí aproximadamente 1000 páginas que refuta esa falacia y forma parte de la leyenda negra. O sea, del libro de Santiago Muñoz Machado, Hablamos la misma lengua, fue publicada en el 2017, esto me la regaló una historiadora, yo lo publiqué 6 meses después de haberte impreso, me lo leí, tiene como 450 páginas. Y este es el libro de Atanasio Erra, un investigador reconocido, doctor en lingüística, con muchos premios. Trabajó en la Autónoma, ya está jubilado. Yo leí su primer libro, Estado y Sociedad y Lenguaje, su primera edición en el 96. Esta que está aquí, que les presento, es del 2018. Y él nos explica cómo se divide cronológicamente, cómo fue tratado el indígena con respecto a la lengua española. Y la realidad, ellos dicen totalmente todo lo contrario. Y es lógico, pues, lo que dicen ellos. Por ejemplo, la gente está equivocada qué clase de sacerdotes vinieron a América. Vinieron sacerdotes católicos, que para ser sacerdote católico tenía que tener un título en filosofía. Entonces, ya hablaban ellos latín y hablaban griego. Cuando los sacerdotes vienen a América, lógicamente que cuando les dan 100 indígenas, ellos no van a preferir enseñar español a 100 indígenas. Prefirieron mejor aprender la lengua indígena y ellos comunicarse con los 100 indígenas. Entonces, esa fue la lógica que hicieron los sacerdotes para evangelizar. Tampoco evangelizaron a la fuerza ni a garrotazos, ¿verdad? Porque muchas de sus creencias coincidían con las creencias católicas, pero eso sería para tema de otro momento. Entonces, estos 2 libros yo los tengo. La editorial Guaymura lo publicó ahorita, El Estado de Sociedad y Lenguaje, lo recomiendo. Es un buen libro. Atanasio Erra en este libro ganó premio a nivel internacional, fue premiado por España, por la Universidad Complutense de Madrid, y igual a Santiago Muñoz Machado. Ellos 2 refutan esta falacia, así que no les voy a dar una historia completa de esto, porque ellos 2 lo hacen. Habría que dar otra conferencia pero los 2 coinciden exactamente lo mismo. De ninguna manera los españoles obligaron a los indígenas a hablar la lengua española. Todo lo contrario, protegieron las lenguas indígenas. El momento en que los indígenas van a perder sus lenguas y muchos de sus derechos va a ser después de la independencia, y con las reformas liberales los terminaron de exterminar. Ya no los mataban. En ese momento creo que los indígenas ya van a ser asesinados con las ametralladoras Gatling, esas ametralladoras de repetición. Pero eso no lo hicieron los españoles. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de repetir falacias como esta de la lengua. Les recomiendo estos 2 buenos libros. Yo los tengo en mi biblioteca y los 2 los leí, ¿verdad? Voy a hacer un video explicando esto usando los libros, ¿verdad? Bien, aquí hay otros mitos. Que ustedes pueden ver ahí 7 mitos, pero que coinciden generalmente con estos textos refritos. Solamente que estos son mitos de una tesis doctoral, donde dice que los niveles de vida en América Española eran bajos. Ese es el mito, que la desigualdad económica en América Española era extrema, superior a la existente en otras partes del mundo, que los indios vivieron atrasados por la permanente explotación en instituciones como el encomienda y la mita. España se enriqueció por el flujo del oro y plata americano. Todos estos son puras falacias históricas. Y esta es tema para esta tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, que se la regalan en internet, publicada en el 2015. Yo ya la leí completamente. Entonces, y la tesis se llama Mirando a Nueva España en otros espejos. 4 ensayos sobre demografía y niveles de vida en el siglo XVI y XIX. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Esta es una tesis doctoral, ¿ya? Y esta le refuta a usted estos 7 mitos y los actualiza también. 3 años después actualiza la tesis. Muy buen trabajo, se lo recomiendo
y se las regalan ahí en internet, ¿ya? Como parte del servicio que da la Universidad Complutense de Madrid, ¿ya? Este es otro libro, Los 7 mitos de la conquista. Este libro refuta esos 7 mitos que están ahí y él los coloca así. Podría decir la falacia de los hombres excepcionales, la falacia del ejército del rey, la falacia del conquistador blanco. Entonces, muchos otros historiadores a la falacia le llaman mitos, por decir así, mentiras, ¿verdad? Este libro también, ya lo pueden, yo creo que ya lo digitalizaron, ¿verdad? Sin permiso del actor, ¿verdad? Ya lo pueden leer ustedes, muy buen trabajo también. Y Matthew Restal pertenece a una escuela de historiadores que se hacen llamar la Nueva Historia de la Conquista. Eso es una nueva escuela que se fundó en Estados Unidos y está refutando todos estos mitos y mentiras. Falacia número 7. Los pueblos indígenas de América fueron conquistados, derrotados y sometidos por los españoles. La nueva historiografía nos demuestra que los indígenas de América fueron conquistados, sometidos y derrotados por los mismos indígenas aliados a los españoles. Cualquiera que me quiera discutir esta cuestión, aquí está, miren. Solo les doy 13 títulos, pero si quieren 50, se los puedo dar. Tengo más de 50 o 60 títulos sobre esto. Inclusive algunos libros que no he podido conseguir, como este que está aquí, La visión indígena de la conquista, de Ruth Van Eekeren. Yo lo solicité a una institución, a una ONG en Guatemala, y me pidieron $10 de voluntario, ¿eh? Todavía no lo he hecho, pero lo voy a conseguir y me dijeron que me iban a dar iban a mandar la fotocopia, porque el libro está agotado. Aquí ven ustedes los títulos, como Notas para la Historia de la Conquista, miren la fecha, 71, Los Zacaltecas en Centroamérica, es un libro que yo tengo también, publicado por la Universidad de Salvador, 2011, me lo trajo un amigo. La conquista indígena de Mesoamérica, el 2008, este es un ensayo publicado en Guatemala, la conquista de Guatemala, en la nueva perspectiva de alianza de Cuauhtémoc en Puebla, México, el 2002, la visión indígena de la conquista, esa que está ahí, y indios conquistadores, aliados indígenas en la conquista de Mesoamérica. Este es un libro que está en inglés, yo lo traduje completamente con Google, pero está buena, aguanta la traducción. Pero es un libro completo de eso. Aquí hay otra listita, ustedes ven las fechas del 93, varias fechas, tesis doctorales de la UNAM, ¿ya? Entonces, todos estos libros que les estoy colocando acá refutan ese mito de que los españoles derrotaron y vencieron a los indígenas. En realidad fueron los mismos indígenas, ¿ya? Y pasemos al Empira. El 20 de julio se celebró esta cuestión del Día del Empira, pues todos los años lo hacen. Yo miré una comparecencia, una conferencia que dio el doctor Jorge Amaya. Estaba muy buena porque nos dio una historia de cómo se hizo el Empira, el dibujo del billete, quienes hicieron las esculturas. Bueno, no hizo un recorrido histórico, yo diría artístico, ¿ya? Pero no se metió a explicar los documentos. Me parece que el doctor Jorge Amaya, él cuando da conferencias para gusto del público. Entonces parece que no le gusta entrar en controversia. Yo solo lo oí y no le pregunté nada porque era para la gente de Gracia que hizo la conferencia. Pero al final no habló de los documentos, invisibilizados totalmente. ¿Cuáles son las dos fuentes que hay sobre el Empira? Pues hay dos fuentes. La primera versión, que es la conocida por todos los hondureños, escrita por el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, o sea, el mismo que se inventó el rollo de, gracias a Dios, cómo salir de estas Honduras. Y el libro fue publicado en 1601, en Madrid, y en 1526. La que fue reproducida por el libro de Anna Chapman, Los Lencas de Honduras, en el siglo XVI. O sea, la versión del Empira está en este texto que fue publicado en 1978. Tengo la suerte de que tengo este texto. En internet no han colocado la versión original de Antonio de Herrera. Entonces, la primera versión que nosotros conocemos fue escrita en 1601 por Antonio de Herrera, que es la que ustedes conocen, que murió a traición, de un arcabuzazo, de un español que montó a las ancas del caballo y le hizo un disparo con el arcabuz al Empira. Esa es la primera versión. Pero hay otra segunda versión, que esa generalmente es desconocida por casi todos los hondureños. Ya empieza a publicarse, pero así muy lento. Esta fue publicada por el doctor de historia Mario Felipe Martínez Castillo
en un libro que se llama Los últimos días del Empira y otros documentos, el conquistador español que venció el Empira. Eso fue publicado en 1987. El documento es una probanza de mérito, pero que es de 1558. Ven, y la versión de Antonio Herrera es de 1601. O sea, que nosotros conocemos una segunda versión como la primera, y conocemos una segunda versión que realmente es la primera. ¿Ya? Existen dos documentos sobre el Empira. Esto, pues, nos dice que no es una leyenda, sino un personaje histórico. Entonces ahí hay que corregir el himno nacional donde dice la leyenda tan solo ha guardado. El Empira es un personaje histórico, no es una leyenda. La leyenda es el chupacabra, la ciguanábana, el cadejo, el duende. ¿Ya? El Empira es un personaje histórico, pero ubicándolo en su época, no trayéndolo a este tiempo. ¿Verdad? ¿Quién derrotó al Empira? Bueno, los conquistadores españoles o los indígenas aliados. ¿Qué nos dicen los documentos primarios sobre el Empira, sobre los indígenas aliados a los conquistadores? Miren, yo he visto muchas conferencias sobre esto del Empira y nadie utiliza los documentos ni nadie los cita. ¿Por qué? Porque los documentos nos dicen otra cosa. Entonces, la gente empieza a dar un discurso sobre el Empira sin utilizar los dos documentos que existen. Y es realmente paradójico que los dos documentos hablan del mismo tema. Entonces, por ejemplo, en la crónica de Antonio de Herrera, y cito, y dice, aquí se concertó la guerra y nombraron por general al Empira, el cual muchas veces acometió a los castellanos, a los indios, mexicanos y guatemaltecas que andaban con ellos, los cuales les hacían mucho daño. Esto es lo que dice la crónica de Antonio de Herrera, de 1601. ¿Qué dice la probanza de méritos de 1558? Ellos eran los que nos hacían todo el mal que podían, matándolos a los indios que traíamos en nuestra ayuda y socorro, y herían a los españoles que andaban procurando de los atraer al servicio de su majestad. Este es el español de aquella época. Ven, los dos documentos del Empira hablan de que los españoles andaban con indígenas aliados. ¿Y quiénes eran estos indígenas aliados? Bueno, las fuentes históricas generalmente le llaman diferentes nombres. Le llaman aliados indígenas, indios auxiliares, indios amigos. Lo más común es indios conquistadores. ¿Y quiénes eran estos indios conquistadores o aliados? El cacique, los guerreros, los tamemes, las cocineras, los espías, los guías, los mensajeros nativos, los intérpretes, las hijas de los caciques y los productores de alimentos. Todos estos eran aliados y que ayudaron a la conquista de toda América, ¿verdad? Los tamemes no son, que eran indígenas que cargaban bultos, pero estos no eran esclavos ni eran sometidos, era un tipo de indígena que se dedicaba a este tipo de trabajo y que ellos conocían todos los caminos y a lo largo de los caminos había donde tomar agua, alimentos y las cargas estaban medidas. Entonces aquí se inventan de que los tamemes les ponían 500 libras y que quedaban muertos de la carga. Yo creo que ningún español va a ser tonto de cargar al indígena de tanto peso para después tener que cargarlo él. En realidad, eso estaba ya bien legalmente legislado, cuánto era la carga que debería llevar, ¿verdad? Y mucha de eso era mano de obra pagada, no eran esclavos. Era un tipo de indígena que cumplía un papel dentro de las sociedades prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles. Los mensajeros, todavía hay mensajeros en México que llevan mensajes, corren todo el día a pie. Son unos indígenas especializados en eso, ¿verdad? Bien, en la conquista de indígenas de Honduras participaron como aliados a los conquistadores españoles, de acuerdo con los documentos que yo he leído y que que he obtenido por internet y algunos amigos me han proporcionado, aquí vinieron tlacaltecas, mexicas, zapotecas, chultecas, mixtecas, ochimilcas, achíes y cachiqueles, etcétera. O sea, que vino, y generalmente estos grupos indígenas no regresaban, se quedaban en los territorios donde conquistaban. Entonces, cuando el Empira fue derrotado, lógicamente los mexicas se quedaron viviendo ahí en ese territorio que era parte del cacicazgo del Empira. Entonces hay muchos pueblos en Honduras que tienen nombres aztecas o mexicas. ¿Por qué? Porque preferían mejor quedarse que regresarse a México, ¿verdad? Bien, la falacia número 8, este es tomado de un texto de Santillana, donde dice que el proceso de conquista de los territorios americanos influyeron en 3 factores. Factor militar. Los españoles dominaban una tecnología más avanzada, por lo que existían grandes diferencias entre los armamentos. Los indígenas combatían con armas de piedra y madera, mientras que los españoles tenían armas de metal, usaban la pólvora, traían caballos entrenados. Esto es lo que dice los textos, que esto es una mentira. Después dicen las armas, este es otros textos. Las armas y herramientas utilizadas por los europeos para el combate eran superiores a las empleadas por los aborígenes.
la utilización del caballo, el uso de las armas de fuego y metal y de perros para atemorizar a los indígenas. La contextura física de los europeos era superior a la de los indígenas, estando en desventaja en su último en la lucha cuerpo a cuerpo. O sea que para este texto de estudios sociales, los españoles eran unos profit, eran fisicoculturistas, mientras que los indígenas eran desnutridos, anoréxicos. Eso se escribe en los textos, es increíble que, bueno, a mí me divierte leer esas cosas, no me amargo ni me enojo, ¿ya? Me encanta leerlo. Contribuyó también a la conquista, la traición, dice, de muchos grupos indígenas que se unieron a las fuerzas españolas. Esto de traición se lo puse en rojo porque esto es falso. Los indígenas no vinieron a aprender a ser conquistadores. Los indígenas ya eran conquistadores. Lempira ya era un conquistador. Lempira ya era un explotador de su pueblo. Los caciques eran explotadores de su pueblo. Así que no eran de ninguna manera las sociedades cacicales como sociedades como el Jardín del Edén, ¿verdad? Donde todos vivían felices y contentos. Eso es incorrecto, ¿verdad? Este es un ensayo, para mencionarle, solamente un ensayito, la nobleza indígena de México ante la conquista, que es de, como pueden ver ustedes, Universidad Complutense de Madrid, 2007. Veamos todas esas mentiras que dicen los textos y cómo lo refuta este ensayo y todo el montón de libros que yo le di anteriormente. Comencemos por matizar, dice, la influencia del armamento. Los españoles llevaban armaduras metálicas, poco útiles en el clima tropical, eran pesadas, daban calor, se oxidaban y no eran especialmente apropiadas para combatir las armas indígenas. Aparte de que las armaduras solo las podían comprar los que tenían billetes, o sea, realmente eran para nobles. Y aquí no vinieron nobles, eran raros los nobles que vinieron, ¿verdad? Por eso adoptaron rápidamente el ixcahuipili, o cota de algodón prensado, muy resistente a las flechas y a las macanas. La espada era un arma mortífera, pero sufría mucho en la humedad y se embotaba fácilmente las armaduras de algodón. Las armas de fuego eran más espectaculares que efectivas, o sea, eran puro show. Además de la lentitud de la carga, la escasez de la pólvora y los estragos de la humedad, los indígenas aprendieron pronto que la trayectoria de las balas era recta, con lo que corrían en zigzag al atacar o se arrojaban al suelo al oír el estampido de un cañón. El efecto inicial se perdió pronto. Además, los indígenas eran muy efectivos con sus armas. Cuentan los cronistas que los indios podían cortar la cabeza de un caballo con un solo golpe de macana, y también se hacen lenguas en la rapidez y la precisión de los arqueros. Los caballos causaron mucha impresión, comentada astutamente por Cortés, con golpes de efecto ante la visita, con esconder yeguas en celo cerca de los garañones para que estuvieran inquietos y aparentaran fiereza. Pero el impacto fue atenuado por el conocimiento, como ocurrió también con los perros. Los de Mesoamérica eran pequeños, pero habían jaguares y pumas, por lo que el concepto de fiera era ya conocido por los mesoamericanos. Los combates directos no fueron los elementos decisivos, sino que causaron numerosos problemas a los españoles. Pues de aquellas matanzas dicen que hacíamos siendo nosotros 450 soldados, los que andábamos en la guerra harto tenían que defendernos, no nos matasen, que nos llevasen de vencida. Y aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes, en especial que tenían sus armas de algodón que les cubrían el cuerpo. Y los arcos, saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navaja, como de 2 manos, y que cortan más que nuestras espadas muy denominadas guerreros. O sea, lo que dice aquí es que los españoles tuvieron que aprender a usar las armas indígenas. Aquí está el ejemplo. Este es el Icahuipili, el azteca, y lo usaron los españoles, pero lo usaban los guerreros mexicas y algunos pueblos mesoamericanos. Entonces, esta fue la primera versión donde los españoles utilizan los elementos bélicos de los indígenas, ¿verdad? Pasemos a la falacia número 9. Bueno, con esta falacia de esto, yo tengo un libro que se llama Los indios amigos en Araucania, donde explican que los españoles, los indígenas, aprendieron a criar los caballos, a montarlos, y también llegaron a tener ya ejércitos de caballería, y que derrotaban a los españoles, porque generalmente los indígenas montaban el caballo a puro pelo, o le ponían ¿cómo se llama? Agarraban la silla de los españoles y la cortaban un montón hasta dejarla con menos peso. Quitaban todo lo que era hierro, todo lo que era metal. Y para el estribo usaban una argolla de madera donde metían el dedo gordo. Entonces, cuando peleaban contra los españoles,
la caballería indígena era más ligera que la española, que era más pesada. Entonces aprendieron, y otra cuestión, le agregaron un arquero en la parte de atrás. Entonces eran peligrosísimos pelear con los indígenas allá de Chile y de Perú, que nunca fueron derrotados realmente, ¿verdad? Ahí estuvieron peleando de vez en cuando, todo el año, durante 200 años, pero cada quien se aprovechaba de todas las ventajas y desventajas de lo que tenía. Esta falacia número 9, esta es muy repetida, esta es muy querida por la izquierda, es muy querida por, por los historiadores así que imparten esa historia tradicional. Esta es una cita. Entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata, transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía 3 veces el total de reservas europeas, y esas cifras cortas no incluyen contrabando. Esta es una cita del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971 y que fue editado durante décadas y décadas y décadas. Transformada a tonelada, la información que nos da Eduardo Galeano es que España extrajo 16.000 toneladas de plata en 157 años. Y nos dice los datos de ahora. Hoy, las compañías extranjeras canadienses, le hace China, rusas, coreanas, empresas fantasmas, narcoempresas, se llevan en un año 16.000 toneladas de plata de América. En ningún momento se aclara que el 80% de la plata en el periodo hispánico se quedaba en América. Y eso yo les puedo dar toda la bibliografía que ustedes quieran. ¿Y para qué se quedaba ese 80%? También uno de los especialistas de este tema, para superar esta historia panfletaria, porque Las venas abiertas de América Latina es un libro panfletario, lleno de leyenda negra. Inclusive Eduardo Galeano, en una de sus entrevistas, dijo que estaba arrepentido de haber escrito ese libro y que no lo volvería a leer porque se desmayaría, dice. Y él dice que lo escribió en los tiempos de juventud. Así es, en sus tiempos de juventud escribió pura leyenda negra. No con esto quiero demeritar todo el trabajo de Eduardo Galeano, que es muy bonito, excelente su obra. Solamente que este libro sí está lleno de falacias históricas, de mitos y un montón de cosas. ¿Ya? Para conocer mejor qué es lo que pasó, ustedes pueden leer a este señor, Carlos Empase Dorian. Va a encontrar infinidad de ensayos de él. Es un especialista en el comercio interno en el periodo hispánico. Enrique Tander es un especialista en cuestiones de mina. Sergio Villalobos es especialista en la cuestión de historia indígena de Chile. Y muchos investigadores de América del Sur especializados en minería, mano de obra de las minas. Entonces, que nos cuentan otra historia. Yo diría más rica y más agradable de leer que estar leyendo leyenda negra. ¿Ya? Vamos a pasar a la falacia número 10. ¿Cuántas actas de independencia se redactaron en la Capitanía General de Guatemala? Bueno, tenemos una primera acta del 15 de septiembre de 1821, que fue la que redactó Valle, aunque en realidad no la redactó solo él la redactó un grupo de intelectuales. Desde luego que él era el mero intelectual de ese momento, un intelectual muy querido, muy apreciado, muy respetado en Guatemala. Yo creo que si alguien realizaba una fiesta, donde estuvieran el vino, las viejas, ahí no tenía que faltar Valle. Si faltaba Valle, yo creo que nadie asistiría. Entonces él tenía que estar en cada reunión, sea oficial o no oficial. Era muy querido en Guatemala, José de Silvio del Valle. Hay una segunda acta del 1 de julio de 1823. Esta no la redactó José de Silvio del Valle, solo la primera. Pero antes de la primera acta, ya se había elaborado una previa en agosto de 1821. A esta se le denomina Plan Pacífico de Independencia. Entonces quiere decir que bueno, aparte de que a mí no me gusta utilizar el término independencia, en realidad se le llamó guerras civiles, pero en el caso de la Capitanía General de Guatemala no hubo guerras civiles. La independencia fue pacífica, fue declarada por los criollos. ¿Ya? Donde hubo guerras civiles fue en México y en América del Sur. ¿Ya? Entonces, el Plan Pacífico de Independencia es una especie de preborrador, pero que fue elaborada por la familia Aycinena. Y este preborrador fue la que se basó Valle para elaborar el acta de independencia del 15 de septiembre. Esta es desconocida por la mayor parte de los docentes. Yo logré conseguirla porque logré conseguir un libro de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, donde el libro se llama Independencia en Centroamérica, Gestión y Ocaso del Plan Pacífico. Ahí está explicada muchas cuestiones de la independencia, lo que pasó, cuestiones bien personales, íntimas, internas, de cómo se dio. Inclusive se da datos que de 53 delegados, 53 delegados, solo 25 fueron los que votaron a favor, los demás se fueron. Entonces se declaró la independencia por una minoría, ¿verdad? Y eso es bien interesante, todo eso. Y también se publica esta preacta de independencia, donde tiene 11 artículos. Lo que hace Valle es agregarle más artículos para convertirla en 18 artículos, creo. Bien, el de Valle es bien interesante. Yo creo que es uno de los próceres que yo más admiro y respeto. Un estudioso de Valle en Honduras era Ramón Oquelí, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él publicó bastante sobre Valle. Se murió nuestro sociólogo y ya a nadie le interesa Valle, pero sí le interesa a gente de afuera. Por ejemplo, este librito que usted ve ahí, José del Valle, fue publicado por la Universidad Francisco Marroquín. Y la Universidad Francisco Marroquín es la que tiene en custodia toda la biblioteca completa de José de Silva del Valle. Esta es una tesis doctoral elaborada por un doctor argentino, Alejandro Gómez. Yo logré conseguirle una librería aquí, que es raro que haya llegado, pero es una de las últimas biografías de Valle. Es preciosa la tesis, muy buena. Y tiene mucho respeto a Valle. Aparte de que yo le tengo muy respeto porque a Valle lo conocemos como el sabio Valle. Yo a los estudiantes les digo que Valle era el sabio Valle porque desde que nació, pues se fue chiquito de Honduras y jamás regresó, muy sabio. Se estudió en Guatemala, muy sabio. Se graduó en Guatemala, muy sabio. Trabajó en Guatemala, muy sabio. Y jamás regresó a Honduras, muy sabio. Y su biblioteca completa está en Guatemala, muy sabio. ¿Qué le pasó a la biblioteca de su primo Dionisio Herrera? En Honduras se la tomó la chusma de aquella época, ¿verdad? Así que por eso admiro yo a Valle, muy sabio, muy inteligentísimo. Con respecto a la independencia, con esto voy a terminar yo las 11 falacias. Hay una mentira que se repite en todos los textos, donde dice que una marcada lucha de clases entre peninsulares y criollos por alcanzar el poder político, que al final se inclinó y hizo a favor de los criollos, que de esta manera lograron sus objetivos económicos. La mala condición económica de los criollos, pero las principales industrias y el comercio estaban en manos de los peninsulares. Además, eran preferidos estos a los criollos en la distribución de empleo. Todo esto todas son mentiras, todo esto es falso, ¿ya? ¿Qué nos dicen los historiadores con respecto a esta falacia? Aquí les cito el libro de Julio César Pinto Soria, doctor en historia. Yo me comuniqué con él en Guatemala, logré conseguir su dirección y su correo, y tengo su libro, Raíces Históricas del Estado de Centroamérica, publicada en 1983. Ahí les cito, y él dice: en realidad, en la postrimería de la época colonial, la mayoría de los puestos se encontraban ya en manos de las familias criollas pudientes, lo que no es de extrañar, si se toma en cuenta la importancia política y económica de los mismos, que decidía en última instancia el poder real y directo de la sociedad colonial. Lo anterior podemos también ilustrarlo con algunas cifras. El aparato burocrático del Reino de Guatemala se componía, finalizando la dominación española, aproximadamente 700 puestos administrativos, de los cuales solo 69 eran ocupados por españoles peninsulares. El resto se encontraba ahí en manos de las familias criollas pudientes. Solo los Aycinena, la más poderosa de esta familia, acaparaba 64 puestos de las más importantes, lo cual significa, además del control sobre estas esferas decisivas de la vida colonial, la cantidad de 89.025 pesos, que para aquellos tiempos, para una sola familia no puede menos que calificarse de escandalosa, ¿ya? Bien, volvemos a Valle, el sabio Valle. El licenciado José de Silva del Valle se adelanta a 200 años, estamos en el 2020. A todos estos autores de los textos referidos, de estudios sociales, ven, por eso yo lo admiro y por eso es el sabio Valle, ¿verdad?, de Historia de Honduras, para negar tal falacia, al publicar en El Amigo de la Patria, tomo 1, número 2, de 1820, la lista de los criollos que ocupaban puestos administrativos en la Capitanía General de Guatemala,
La lista comprende los 64 puestos que son controlados por una sola familia criolla, de los más poderosos de la capitanía, la familia Aycinena. José Cecilio del Valle era, aparte de ser de la élite criolla, también era muy crítico de esa élite criolla. Generalmente él se ubica como un reformador. No era conservador, era un reformador. Se lo ubica así, como un reformador. Esta es la lista que yo logré conseguir con el doctor Julio Pinto Soria, doctor de Guatemala. Y aquí ustedes pueden ver, ¿ya? Y el nombre de la persona, el empleo y los pesos que ganaba. Y ahí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? El primer puesto encabezado por el excelentísimo don José Aycinena, hijo de don Juan Fermín Aycinena, y lo que ganaba. Segundo puesto ocupado por Marqués de Aycinena, sobrino del anterior. El 3 ocupado por el mismo. 4, don Manuel Beltranena Aycinena y Nájera, casado con doña Manuela Aycinena Piñón y Muñoz, cuñado del segundo, sobrino del primero. Y así va toda la lista. Esta la publicó, me imagino, como una crítica a José Cecilio del Valle. Y como ven, ya esa falacia que se sigue repitiendo, ya la refuta José Cecilio del Valle. ¿Ya? Y los demás puestos, creo que hay información en Guatemala, quiénes eran los otros que ocupaban los demás puestos. O sea, está completa toda la lista. Y la mayoría son de las familias criollas. Así que, por otro lado, existe otro mito, ya fue refutado también, sobre la independencia. Ahora ya no se le llama independencia, se le llama guerras civiles. Y hay un libro que se llama Elegías Criollas. Si ustedes no quieren leer mucho, ya lo pueden encontrar en internet, en PDF, Elegía Criolla. Ahí les explica un doctor en historia mexicano, Tomás Pérez Pejo, cómo todos los estudios que se han hecho de esa nueva interpretación, no es nueva la interpretación, sino que ya desde la independencia, los próceres le llamaban a lo que estaban haciendo ellos, no le llamaban independencia, sino que eran guerras civiles, dicen, que se estaban peleando entre ellos. No se pelearon contra españoles. Y eso está en Elegía Criolla, y Elegía Criolla les cita todos los libros que él se basó. Yo logré conseguir varios libros del que él cita en su libro. Esa es la nueva versión que hay de la independencia, que ya no se le llama independencia, sino que le llama guerras civiles. Y hay otra última, que es también es una falacia. Las compañías bananeras, dice, extranjeras norteamericanas, desplazaron a los pequeños y medianos productores nacionales del banano. Esto lo copié yo de un libro de un doctor en historia hondureño, y dice así: la implantación de las grandes compañías bananeras no se hizo sin prejuicio para los pequeños finqueros independientes que se dedicaban al cultivo del banano. Ellos no podían, evidentemente, hacer frente a la competencia de los gigantes norteamericanos. Las grandes compañías los absorbieron, comprándoles sus tierras y bloqueando la comercialización de los productos de quienes se obstinaban. La situación conducía, por otra parte, a un monopolio involucrado todos los aspectos de la producción y la comercialización del banano. Esto lo escribe Marvin Barahona, sin ninguna fuente, sin ninguna cita, sin consultar absolutamente nada. Es un libro que se llama La hegemonía de Estados Unidos de Honduras, 1907-1932, publicado en 1989. Bien, esta falacia es rebatida por otro doctor en historia, que se llama John Soluri. Ese ensayo, A la sombra del bananal, coquiteros y transformaciones ecológicas en la costa norte de Honduras, 1870-1950. Eso la pueden encontrar en la revista Mesoamérica 42, diciembre del 2001, página 39-74. Ahí refuta esta falacia inventada por Marvin Barahona, que realmente no tiene ningún asidero. Y John Soluri prueba de que los pequeños y medianos productores, las compañías bananeras, les estuvieron comprando el banano aproximadamente casi como 3.5 millones de racimos al año, hasta 1950. Y podríamos decir que la mayor parte de estos pequeños y medianos productores, en el caso del Valle de Sula, eran los exalcaldes de San Pedro Sula, los que estaban en ese negocio. Así que no eran el campesino, la gente pobre, la que se dedicaba a plantar estos bananos, sino que era ya gente ligada políticamente. Y esto lo dice John Soluri en su ensayo. Así que esta falacia, no sé por qué la puso Marvin Barahona, porque no tiene ninguna cita y no la prueba. Es falsa, ¿ya? Y con eso termino estas
estas falacias. Yo les dije que tengo una lista como de 100, realidad para nunca terminar, pero espero hacer videos para cada falacia en el canal que tengo, ¿verdad? Así que podemos pasar al momento de las preguntas y terminar con la conferencia. No, activar. Bueno, yo más que preguntas, Eli Flores, habla un solo. Más que preguntas, felicitarlo, hombre, y agradecerle esta conferencia. Ya días quería escucharlo. Cada vez que nos encontrábamos en la universidad, de repente usted me decía, mira, que lo que dicen de la empira es mentira, que esto es lo otro, y me decía usted una que otra falacia, ¿no? Y ahora ya con argumentos en mano, con libros para consultar, es muy interesante realmente saber cómo a través de los años hemos venido escuchando mentira tras mentira, ¿no? Y sin ningún tipo de argumento, como usted dice, libros que solo los hacen copiando y pegando de otros textos sin citar fuentes originales, ¿no? Entonces, yo más que preguntas, agradecerle a usted, ¿verdad?, el tiempo que se tomó en haber hecho esta conferencia muy interesante, ¿verdad? Y esperemos que se repitan. De repente las otras 90 falacias que quedaron por ahí pendientes, vamos a hacer una segunda o tercera conferencia para irlas escuchando porque están muy interesantes. Gracias, Lick. Buenas noches. Ok. Sí, mira, el problema también que está pasando con los maestros de primaria y secundaria, inclusive de la autónoma y de otros países, es que la mayoría invisibilizan los trabajos de otros, los desconocen, no los consultan, o sea, como que no existen y no tienen importancia. Entonces, siguen repitiendo falacias, pero desconociendo lo que hay, no les interesa. Entonces, es lo que le llamo yo, que invisibilizan la documentación, invisibilizan los libros, no se actualizan, y si se actualizan, pues no les interesa refutar estas falacias. Yo ya he tenido ya conflictos. Ajá. Yo tengo una inquietud, yo sí tengo una inquietud. Usted habla de evidencias para decir que lo anterior era falacia y lo nuevo es lo cierto. Por ejemplo, yo tengo una inquietud. Ajá. No, ahí está bien. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué evidencias podemos tomar en cuenta para decir, por ejemplo, que no hubo sacrificios humanos? Porque la historia dice un poquito sobre la influencia de la civilización azteca y la civilización maya, especialmente aquí en nuestro país. Que al principio, pues, a través de la religión sacrificaban animales, pero poco a poco fueron sacrificando seres humanos. Y eso empezó en la civilización azteca, luego se traslada a la civilización maya. Entonces, yo no sé, mi pregunta es, ¿qué evidencia toma en cuenta para decir que realmente antes estaban mintiendo y ahora con la nueva versión sí es verdad? Sí. El problema que está pasando es que, mira, hay dos posiciones. La posición, digamos, lo que yo asumo, o lo que asume Peter Hasler y otros especialistas, es que no están de acuerdo con esa interpretación que están haciendo de los sacrificios humanos. Y después está el otro grupo que sostiene en forma extrema que practicaban sacrificios humanos. Por ejemplo, de los aztecas hasta llegó a decirse que sacrificaron 20,000 personas en un día para inaugurar el templo mayor de no sé qué. 20,000 personas en un día, ¿me entiendes? Otros le han aumentado hasta 80,000 personas. Entonces, cada dato van exagerando y exagerando y exagerando. Pero la pregunta es, ¿en qué se basaron para decir esto? Mire, la única evidencia que hay es lo que los españoles escribieron. Y lo que los españoles escribieron, como Hernán Cortés, Pedro Alvarado y todas las Provenzas, eran lo que ellos escribieron, no lo que ellos vieron, porque nunca vieron nada de eso. Nunca vieron ningún sacrificio. Entonces, por ejemplo, Bernal Díez del Castillo, él dice que vio un sacrificio y estaba a 7 kilómetros del lugar. Pues no sé cómo lo vio de tan largo. Y así lo dice en su crónica, ¿verdad? Y que le sacaron el corazón palpitante y estaba a 7 kilómetros del lugar donde estaba escribiendo la crónica. Aparte que la crónica de Bernal Díez del Castillo le escribe a los 70 años y le escribe como 40 años después. Entonces, se estaba haciendo un análisis de toda esta documentación donde hay mucha manipulación y no hay una crítica interna de los documentos. Y otra cuestión,
Acuérdense ustedes que en 1542 se publicaron las leyes nuevas, donde ya el indígena se prohibía la esclavitud. Entonces, la única manera de poder esclavizar indígenas, existiendo las leyes nuevas que era prohibido, era que los acusara de práctica de sacrificios humanos. Automáticamente, todos los indígenas de América, después de las leyes nuevas, pasaron a ser sacrificadores humanos. 1. 2. Pasaron a ser todos maricones, todos gay, porque en aquella época se le llamaba pecado nefanto. El pecado nefanto era la muerte. Podría ser indígena y podría ser español, pero como eran católicos extremos, el que era encontrado haciendo pecado nefanto, o sea, maricón, un gay, culero, era la muerte, sea indígena o español. Entonces, automáticamente todos los indígenas pasaron a ser sodomitas, ¿ya? Y la otra pasaron a ser caníbales. Entonces, toda la documentación la vas a encontrar así. ¿Por qué? Porque esto justificaba para esclavizarlo. Solo podías esclavizarlo legalmente por esas 3 acusaciones. Si no eran ninguna de las 3, él era... Y otra cuestión interesante, cuando los indígenas demandaban en las cortes de América, en los cabildos y todo eso, siempre era a favor de los indígenas. Perdían. Los españoles perdían en las querellas y en todo eso. Entonces, la única manera de esclavizarlo era inventando las 3 cosas. Lo otro, que hay que tener mucho cuidado, y eso se está dando ahorita mucho. Toda cuestión que se encuentre en América, en Mesoamérica, si encuentran 20 esqueletos, 50 esqueletos, 200 esqueletos, pasan a ser automáticamente pozos de sacrificio. Si encontrás eso en España, en Francia, no, son cementerios, ¿ya? Ya. Entonces, y lo otro, ¿y por qué enterraron aquí? Que eran caníbales y se los comían. Bueno, también. Entonces, automáticamente pareciera que en América no hubieron cementerios, solo eran pozos de sacrificio. Y nosotros sabemos que los pueblos de Mesoamérica tenían en la cultura, en su cultura era el culto al antepasado. En la cultura maya, ellos enterraban a sus seres queridos debajo de la cama, a la par de la cama, a la par de la casa. En el caso de Copán, realmente, las ciudades mayas realmente eran cementerios. Se han encontrado en el cementerio, en las sepulturas y en todos lados, cantidad de gente enterrada y esqueletos, 300, 600. Ninguno han podido decir que es de sacrificio, sino que las ciudades mayas y mesoamericanas eran cementerios. Pero por esa cuestión occidental pasan a ser pozos de sacrificio. Entonces no hay evidencia más que manipulación y tergiversar no hay una crítica interna. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Eda Josefina, ¿me escuchás? Sí. Ajá. Voy a citar El Principito de Saint-Exupéry. Te felicito en primer lugar y te voy a decir el mensaje más grande de ese libro. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sabes que te lo dedico, verdad? Sí, Pensamiento. Lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias por esa charla, por esa gran despertada que nos has dado con relación a las mentiras que desde la escuela nosotros venimos oyendo. La otra crítica que yo hago a los maestros de estudios sociales, porque siempre se nos ha dicho que solo los maestros de español tenemos que pedir libros todos los periodos para que los niños agarren hábito de leer. Muy bien. Leer especialmente la literatura hondureña, Morazán, Valle, Dionisio de Herrera, deben conocerle todo eso pasado, porque la ciencia es proactiva. Si no sabemos el pasado, no podemos analizar el presente ni esperar qué nos trae el futuro. Entonces, yo te felicito y me siento muy alegre y hago esa crítica a los de sociales que no pueden pedirle los libros a los alumnos, asesorarse y decir qué libros puedo pedir para cada periodo para que mis alumnos se vayan dando cuenta de la realidad de Honduras, de su historia verdadera, de la historia que realmente hemos vivido y quitarnos a todos ese montón de falacias. ¿Qué hacemos los profesores? Repetir mentiras. A mí me ha pasado. Ya les quiero hablar yo a los hipotes algo de la historia y me dicen, es que el licenciado Alfredo nos dice otra cosa, entonces yo me callo, porque digo yo, si la autoridad en historia les dice eso, es por eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho muchos maestros? Repetir las mismas cosas en forma
de ignorancia, pues, porque no hemos tenido maestros que realmente se han dedicado a enseñar la verdad, ni a preocuparse por investigar la verdad, porque tú eres un gran investigador. Por todo lo que hemos visto, sos un gran investigador. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que el maestro de estudios sociales tiene una gran Responsabilidad. con sus alumnos, enseñarles la verdad de la patria, la verdad. Y este montón de falacias que teníamos contra los indígenas y los españoles y todo. Muchas gracias por sacarnos de la ignorancia. Alfredo. Y lo otro es que yo he sido lectora de Galeano. Yo leí Las venas abiertas de América Latina y yo te dejo creer. Te doy gracias por la información, porque eso sí no lo sabía. Que Eduardo Galeano, él mismo se había autocriticado. Sí. Porque Pero, él no se ha sacado más oro de toda la América que los españoles. Entonces, y que esas riquezas pasaron a España y a Inglaterra y todo eso. Pero si tú dices que él, yo no he visto eso, no he escuchado no escuché esas declaraciones de él, pero imagínate que uno sigue creyendo. Y yo te felicito, te agradezco tu tiempo para nosotros. Y otra cosa que te quiero proponer, que hagamos cuando ya pase todo, si estamos vivos, un paseo a Copán con vos, para ir a estudiar, que nos vayan explicando de cada monumento que hay allí, qué significa, y todo. Porque llevan a los hipotes a Copán a nada. Muchos profesores a sacarle la plata del pasaje. Yo he visto eso, 250 de pasaje. Y de vuelta y lleven su comida. Y los hipotes vienen que no supieron nada que existe allí ni que es eso. Solo vieron turuncas, dicen ellos. Solo vieron a ver piedras. Sí, sí. Entonces, solo eso te quiero decir, mil gracias. Muy gracias. Sí, Alfredo. Interesante y muy profunda. Bueno, yo quiero participar en dos situaciones, Alfredo. Una, ¿cómo hacer para que los profesores, porque es preocupante que en las universidades, en la escuela superior, la universidad pedagógica, la autónoma, esté formando historiadores o esté potenciando las carreras de sociales y no incursionar con los estudiantes sobre estas falacias? ¿Cómo hacer para que ellos se den cuenta de todo esto y puedan vertirse en la investigación y tratar de argumentar la historia de Honduras verdadera? Una. Sí. Y la otra es si vos has estudiado en relación a los mayas cuando a ellos los enterraban. ¿Hasta dónde es cierto que les colocaban todas sus pertenencias? Sí. Y agradecerte por la conferencia, porque sí es una verdadera conferencia muy interesante y que no sea la primera y que continuemos en estas situaciones, en estas charlas tan interesantes que nos has dado. Para informar, mira, yo me he enfrentado a dos doctores en historia de la autónoma. Lastimosamente, con uno no me importa, el otro pues sí no me gustó, pero Guillermo Varela Osorio, yo me enfrenté con Guillermo Varela Osorio, fue el primer enfrentamiento que tuve con este doctor, y después lo tuve con Jorge Amaya. Con Jorge Amaya lo tuve porque yo me puse a defender el sistema nuestro, el sistema de educación a distancia, porque él escribió 10 razones por qué la autónoma es mejor. Entonces yo le escribí 10 razones de por qué nuestro sistema estaba abandonado y no se le estaba dando. Mira, no les voy a mentir, estos dos doctores, los dos en Facebook, lo que me contestaron es que era un hijo de puta amargado. Eso fue lo que me contestaron. Entonces digo yo, con esta clase de historiadores que escriben historia tradicional y saben ellos que existe esta historia, pero ellos la invisibilizan y no les interesa escribir eso. Sí. Ya he tenido esa experiencia y sigo enfrentándome con otros historiadores, ¿va? Pero el rollo es que cuando yo les refuto, también les voy citando todos los libros. Pero es bien difícil porque, mira, hay que leer demasiado. Con eso da la falacia del español, que sería bueno que ustedes la tomaran, las que dan la clase de español. Yo perfectamente les presto 2 libros, pero en los 2 libros van a tener que leer 900 páginas, ¿me entiendes? Ningún maestro se va a poner a leer la tesis doctoral de Atanasio Herrán y la de Muñoz, la de Santiago Muñoz Machado. Y las 2 son de reciente publicación, ¿verdad?
pero él te explica muy bien esa cuestión del papel del apoyo que hizo el gobierno español, los sacerdotes y otra gente. Es que mira, el problema es que te juzgan a los españoles en relación a uno, no a todos, porque así como hubieron malos, hubieron buenos, así como hubieron explotadores, hubieron defensores de indios. Entonces, el problema es esa enseñanza de la historia en blanco y negro, esa enseñanza de la historia en bandidos y muchachos, de los buenos y los malos. La historia es una gama de colores. No puedes hacerla en blanco y negro. Estos son los buenos y estos son los malos. Hay que profundizar más en los temas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Otra participación de algún compañero? Señores, Ajá. yo solamente quiero felicitarlo por esa actitud que ha tenido siempre usted para compartir sus conocimientos con nosotros, y admiro precisamente ese espíritu investigativo que usted tiene. Así es que mi respeto para usted. Sin embargo, yo quisiera que diera su opinión sobre el concepto que tengo yo sobre la historia, que yo digo que es bastante hipotética. No sé hasta qué punto usted me la puede aceptar o me la puede criticar, pero yo sí pienso que la historia es bastante hipotética, especialmente porque los humanos somos afectados por los sesgos. Y entonces, y hay otro montón de elementos que intervienen a tal grado que ese es mi concepto. Yo digo que un gran porcentaje de la historia es hipotética. No sé qué opinión le merece. No, tiene razón en eso. Yo tengo 2 libros que logré conseguirlos en PDF. Uno que se llama Uso y Abuso de la Historia, y otro que realmente me divierte leer, me divirtió el título, que se llama Las ciencias sociales como una forma de brujería. Entonces, es exactamente lo que usted está diciendo, es exactamente lo que está diciendo 2 libros, de cómo los historiadores han convertido una clase de historia, una cuestión en ideología, y se han olvidado de darle el carácter científico. Por eso es que la historia no se puede interpretar como el estudio del pasado. La historia se debe definir no como estudio del pasado, sino como es el estudio de la interpretación de los hechos históricos. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, es que te va llegando más a reconstruir el hecho histórico. Y lo que usted dice es correcto. Eso está en esos 2 libros, que si los quieres de los pasos, ahora me los pides, que se llama Uso y Abuso de la Historia, y el otro, Las ciencias sociales como una forma de brujería. Yo lo leí y no crea, es decepcionante para mí haberlo leído, pero le sirve a uno para detener esa historia ideológica, que ahorita está dominando mucho eso, porque ahorita lo que está pasando en el mundo es, en Estados Unidos, se está dando la ideología de la cancelación, la ideología identitaria, la ideología feminista, la ideología indigenista. Entonces, nos están, o sea, que la cosa se está poniendo peor, porque ahora ya no puede criticar nada, porque entonces políticamente, lo está haciendo políticamente incorrecto. Entonces, y eso le está pasando a muchos investigadores, que sus trabajos son invisibilizados y no se vuelven a publicar. Por ejemplo, el libro de William Arendt, El mito del canibalismo, solo se hizo una impresión en el 81, no la puedes encontrar. Yo logré conseguir el libro de Julio César Sala y de Arendt en sus ediciones originales por Amazon.com de Canadá, pero de ahí jamás volvieron a reeditarlos. Entonces, todos aquellos documentos que te refutan esta falacia, no los reeditan y los dejan arrinconados, y entonces comienzan a publicar cuestiones tipo novela, ¿cómo se llama? Historia novelada. Eso es para el compañero, la historia novelada. Entonces, hay que saber diferenciar entre historia novelada, historia ideológica, con la historia de interpretación basada en la documentación y en la crítica interna de los documentos. Óigame, no le contestó a la licenciada Belinda lo de los muertos. De los muertos. Sí, correcto, sí. Porque yo sí creo en los egipcios que practicaban eso, pero acá en los mayas... No. Sí, cómo no. Sí, la respuesta a eso es, mira, la mayor parte de las tumbas generalmente son la de los gobernantes, la de los kulahao. Cuando era un noble que había tomado importancia, sí lo enterraban con todas sus cosas. Vaya, por ejemplo, en la tumba de Kini Yakunmo se encontraron enterrados con 14,000 objetos. La tumba de su esposa en el edificio Margarita
fueron encontradas con 17.000 objetos. Entonces, a los gobernantes y a la nobleza eran enterrados con todas las cosas que pertenecían a él, porque eran parte de su espíritu, eran parte. Entonces, en la creencia de los mayas, creían que esto, al ponérselo, ellos los iban a usar en el inframundo para después pasar a las estrellas, ¿verdad? Entonces, sí, esa era práctica cultural de todo Mesoamérica, y no solamente de los mayas, también de los mexicas y de otras culturas. O sea, es lo que se le llama el culto al antepasado. Todos los pueblos de Mesoamérica practicaban el culto al antepasado, ¿verdad? No solamente, también al familiar, al del gobernante, etc. Así es. Todas las tumbas se han encontrado con objetos, ¿verdad? Y sí, hay información ¿Alfredo? bastante de eso. Ajá. Ajá, ¿puedo volver a participar? Sí, Sí, no hay lo que yo digo es que sí, puede tener algo de hipotética la historia, pero tampoco puede hacerse como algo así, una panacea, ¿no? Porque recordá que la ciencia no es sola. Toda la ciencia está concatenada una con otra. Entonces tenemos que conocer la historia. Fíjate la antropología, lo que tú estás diciendo de los arqueólogos ahorita. Entonces los antropólogos han llegado a tumbas y a todo lo que, a descubrir pues todo lo que está en el pasado, y a la luz de esas aclaraciones que hace la antropología, entonces también la historia, que es la primera para mí, la historia, la antropología, la economía, la filosofía, todas las ciencias están concatenadas estrictamente. Y entonces eso es lo que hay que ver, que esa interpretación de la historia se hace a través de la ciencia, de la propia ciencia. Nada que esté desvinculado de la ciencia va a ser verdad. Porque entonces, ¿en qué quedamos? Si toda la ciencia está estrictamente relacionada. Por eso es que te digo, lo que dices. es vergonzoso para mí que nosotros, como catedráticos universitarios, le echemos mentiras a los hipotes, porque son mentiras que maestros que no investigaban, ellos se quedaron con la tranquilidad de que las cosas eran así, nos las fueron pasando de generación en generación, y nosotros repitiéndole a los hipotes lo mismo. Como te digo, a mí me ha pasado que me han dicho, no, licenciada, es que el licenciado Alfredo dice esto y esto. Entonces yo me quedo ya. Porque digo yo, si Alfredo lo ha investigado, él sabe por cómo lo ha hecho y de dónde lo ha sacado. Y otra cosa es que yo también creía en Marvin Barahona, porque yo creía que Marvin, que había estudiado en Suiza y todo, y que había hecho probanzas de los españoles y todo, pues porque yo he leído de él, incluso que el Empira muere cuerpo a cuerpo con los españoles, y que tú, yo no sé si has leído ese libro, de que ellos se disfrazaban con la ropa de los españoles, los indígenas, porque creían que la ropa les daba fuerza. Y esa es la probanza de méritos. Ajá, esas son cosas que incluso también el silencio quedó atrás, porque se hizo la huelga del 54 y todo. Porque como te digo, yo tengo que a Melvin por estudioso, ¿verdad? Pero, Barahona, pero también la gente que vive investigando, porque para mí eso es, un científico tiene que ser un investigador de su realidad. Y entonces, la gente que no está investigando y que nos quedamos así sin investigar nada, y que no, bueno, sí, ya es de noche, o sí, ahorita es de día. Y nosotros estamos como dando todo por cierto. Entonces, si no somos analíticos y si no somos críticos de la realidad y si no miramos lo que pasa en otros países, como tú estás hablando muy bien de lo que está sucediendo ahorita. Incluso la literatura no tiene que tirarse a la ideología. La literatura puede ser un escritor, no necesariamente tiene que ser izquierdista. Si él es buen escritor, es buen escritor. Ahora, lo que sí pienso yo que la gente tiene que actuar como escribe, ¿verdad? Eso sí, porque también el humanismo no lo podemos dejar por fuera. El humanismo, pues, tenemos que estar a favor de los seres humanos. Pero tampoco es cierto que si las cosas no están a favor de X ideología, no sirven tampoco. Eso también hay que estudiarlo muy bien. Lo que tú planteas es que en el caso de la cultura maya y de la historia, no solamente es tema de historia, sino que en el caso de la cultura maya se ha incluido lo que son historiadores del arte, arquitectos, biólogos, epigrafistas, arqueólogos, antropólogos, etnólogos,
Entonces, es toda, es toda esa combinación de ciencia y disciplina que nos dan una historia más completa de todo eso. Y en el caso de las falacias, también hay escuelas de historiadores tradicionales y hay una escuela de historiadores no tradicionales, como el caso de Matthew Restal, Michel Odick, que pertenecen a una escuela que ellos le llaman la nueva historia de la conquista. Igual, entonces, y están publicando sus libros. Lo que pasa es que, como no coincide con el discurso tradicional, entonces no lo utilizan, pero realmente sus aportes son extraordinarios, pues, y bien fundamentados y bien analizados. Pues. Entonces, el libro que yo les mandé a ustedes sobre Montezuma y Cortés, ese es el último libro que se ha publicado, pero es de un historiador que pertenece a esa escuela de la nueva historia de la conquista, que no repite falacias históricas y que combaten la leyenda negra. Y te tratan de darte el hecho histórico lo más cercano posible a la realidad, ¿verdad? Como dice el compañero, ¿verdad? Que posiblemente la historia o muchas ciencias sociales usan mucha ideología, mucha manipulación. Es correcto, el marxismo ha influido mucho en eso, pero yo he leído trabajos de historia marxistas, por ejemplo, este señor Sempá Sedorian es un historiador marxista, pero el análisis que él hace, él es correcto, ¿me entiendes? Él es especialista en el desarrollo del mercado interno durante el periodo hispánico y es marxista, pero hace un análisis marxista correcto. Entonces él ve todo cómo todo lo que liberó la plata, todo lo que liberó el comercio, todo lo que liberó tanto los indígenas como españoles, la nueva sociedad, cómo todos participaron de ese comercio interno. Y eso lo hizo, y eso lo hace un historiador marxista. Es muy bueno. Es uno de los historiadores que yo más respeto, pero son raros, historiadores marxistas que refutan falacias y que aportan explicación a los hechos históricos. La mayoría es pura ideología, que no, eso es, la ideología no es ciencia, no es historia. ¿Sabes? La manipulación, leyenda negra. ¿Y sabes qué otra cosa me dijeron a mí? Que a quienes mataban en el juego de pelota eran los perdedores. Y la falacia es al revés, que mataban a los ganadores, ajá, y también dicen que el que perdía lo mataban. Eso, bueno, yo decía era su cultura, pero no, era mentira. Pero es que eso, con relación a eso hay muchas hipótesis, pero la mayoría son falacias. No mataban a nadie, porque el juego de pelota lo jugaban los nobles, y los nobles no estaban matando. Toda la evidencia que hay de los gobernantes de Copán, todos tenían el título de Pixil, igual que Kini Jacudmo, que fue el que trajo el juego de pelota. Pero no se ha encontrado ningún sacrificio, ningún muerto en ningún juego de pelota. Y los Opantli no son cabezas de personas sacrificadas, generalmente son posiblemente de guerreros que fueron admirados en su época y que se pusieron como adorno para seguir respetando el culto al antepasado, al guerrero, a la persona, pero no es sacrificio, ¿me entiendes? Esas interpretaciones van a estar siempre, porque los historiadores nos dividimos así, en los que creen eso y los que no creemos en eso. Los que lo refutamos y los que inventan. ¿verdad? Ahorita en la actualidad sí se agarran a tiros en los estadios. Pero ella es otra cosa. Ok, bueno, compañeros, 5 minutos. No hay más preguntas. Y cerramos, por favor. Si no hay más preguntas, pues gracias, doctor Garmendia, muchas gracias. Ok, si no hay preguntas más, entonces ha sido bien amplia la discusión. Gracias, licenciado Flores. Gracias a ustedes. Y listo, no hay problema. Estamos para terminar. Perfecto. Muchas gracias. Adiós a todos y a todas. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches.